Salmos 34, verso 9 y 10. Amén. Y quiero abordar, ¿verdad?, esta, hermanos, pequeña enseñanza. Amén. Ya que tenemos oración y los ingredientes, ¿verdad?, de una oración para que sea eficaz, hermano, ¿verdad?, ¿qué tenemos que poner nosotros y hacer? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Los ingredientes de esta oración, ¿verdad?, para que sea eficaz, como dice Santiago. Dice en el verso 16: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Amén. Puede decir conmigo el final del verso: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Padre Cristo, amén. Bueno, vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Señor, todos juntos. Amén. Que escuche el Señor, ¿verdad? Alabamos al Señor. Dice, hermanos: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogar los unos por los otros para que seáis sanos. Y como dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Una oración eficaz, hermano. Salmo 34, 9 y 10 dice: temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos creemos a esta palabra, hermano? Verdaderamente, ¿cuántos creemos a la palabra, hermano, verdad, que nos ha dado el Señor, que nos ha dejado? Sobre todo esta palabra, verdad, que tiene que ver, verdad, con promesa, pero también profética, hermano, de parte de Dios para nosotros, verdad, que si creemos al Señor, amén, si rogamos los unos por los otros, hermano, amén, dice, hermano, que vamos a ser sanos, vamos a ser sanados. Pero dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que esa oración que hace esta persona que está conectada con el Señor, que tiene una comunión constante con Dios, hermano, que tiene esa relación con el Dios de los cielos, hermano, va a ser escuchado, y la oración que haga va a ser eficaz, hermano, ¿verdad? Puede mucho, porque Dios obrará y se glorificará. Pero también nos da la promesa, hermano, ¿verdad? Como lo dice el salmista, sobre todo el versículo 10, dice que los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre. Dice, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. Alabamos el nombre. La vida del cristiano, la vida nuestra, hermano, debe estar, ¿verdad?, avivada. Debe de ser una vida, ¿verdad?, avivada en todos nosotros. No tenemos que andar, hermano, ¿verdad?, enlutados ni cabizbajos, sino, hermano, vivos en Cristo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Padre Cristo, el Espíritu del Señor está en nosotros, Cristo reside en nosotros, hermano. Así de que la vida del cristiano debe ser una vida avivada, hermano, y no se puede ser creyente y a la vez vivir desconectados, hermano, de ese Dios todopoderoso, que es la fuente, hermano, amén, de nuestro poder, del que nos mueve, del que nos guía, del que nos lleva a nosotros. Así de que mire, la única forma, hermanos, de ser eficaces en lo que hacemos y en la oración es dependiendo enteramente del Señor solamente. Amén. Dice el salmista, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que algunos dependen de sus fuerzas, algunos confían en sus carros, en sus caballos, pero nuestra confianza está, dice, en el Señor Jehová de los ejércitos, y a su nombre. Alabamos al Señor, hermano, porque Él puede hacer la obra, hermano, en nosotros. Él puede hacer todas las cosas y obrar poderosamente en favor de nosotros cuando estamos en angustia, cuando estamos necesitados, o hermano, o como estuvo el pueblo de Israel, ¿verdad?, con el enemigo atrás y enfrente el mar. Dios se glorifica, Dios obra, hermano, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, amén. Y Él puede obrar poderosamente, hermano, en todos aquellos que disponemos nuestros corazones al Señor para estar en la presencia de Dios. Porque
Al llegarnos a la presencia de Dios, hermano, tenemos que venir convencidos nosotros, aleluya, amén, con nuestro corazón, hermano, verdad, íntegro delante de Él, porque dice la palabra, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todo aquel que a Él se allegue es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Alabamos su nombre. Y Dios puede obrar poderosamente cuando nosotros nos allegamos y nos disponemos en nuestro corazón para estar delante de Él, hermanos, aleluya. Señor es quien nos asegura la victoria en todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Amén, porque tenemos la victoria en Cristo, hermano. Ahora, pero ¿cuánto tiempo pasa usted en la presencia de Dios? ¿O cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor nosotros? Padre Cristo, amén. Y hermanos, hay un coro, ¿verdad? Un estribillo que dice: la presencia del Señor yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. Y dice: cuando oro al Señor yo la siento, cuando leo su palabra la siento. La presencia del Señor yo la siento donde quiera que yo voy. Y es que la tenemos que sentir. Amén. ¿Cuánto tiempo pasa en la presencia del Señor? ¿O cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor? Bueno, hoy es el día, ¿no?, que nosotros podemos, hermanos, ¿verdad?, hacer una evaluación de nosotros mismos, de nuestra vida, y que nos dispongamos para mantener, hermano, ¿verdad?, una vida de intimidad con el Señor. Él quiere que tengamos intimidad con Él. Cuando dice el Señor, ¿verdad?, que nosotros no nos hagamos como aquellos, ¿verdad?, que hermanos se paran en las banquetas o en las calles con los rollos bajo el brazo y que hacen oraciones, ¿verdad?, hermanos, muy fuertes, ¿verdad?, que los oigan los que pasan. Y dice: cuando nosotros oremos, métete en tu recámara y allí en lo secreto ora. Y eso no quiere decir que no tiene que venir a la casa de oración. No, la casa de oración será llamada la casa de Dios. Eso se refiere a la intimidad que nosotros podemos tener con Él, hermano, en lo secreto, donde gemimos, donde lloramos, donde, hermano, nos transparentamos con el Señor. Y donde el Señor también, ¿verdad?, pues nos consuela. El Señor también, hermanos, aleluya, nos fortalece. Amén. Y dice que cuando lo hacemos así, en lo secreto, el Señor nos va a recompensar en público. Alabamos su nombre. Entonces tenemos la oportunidad, hermanos, ¿verdad?, de, hermano, tener o mantener una vida de intimidad con el Señor. Que tengamos una oración, como dice aquí, eficaz. Ahora, Dios está atento a nuestras oraciones. ¿Cuánto lo creemos? Dios está atento a las oraciones, pero me lleva la atención a mí que la Escritura dice que sus oídos están atentos a las oraciones ¿de quién? De los justos. Sus ojos están puestos sobre la tierra y sus oídos están atentos a las oraciones de los justos, dice el Señor. Y dice el Señor, hermano, que la oración, ¿verdad?, del justo, obrante eficazmente, puede mucho, tiene poder. Y esta, hermano, ¿verdad?, persona, el justo, es aquella persona que está, hermano, en esa intimidad con el Señor constantemente y que depende de Él y que lo está buscando. Pero Dios está atento a nuestras oraciones y Dios espera, hermano, que nosotros también elevemos oraciones al Señor, a Él, ¿verdad? Y que también, hermano, ante su presencia, ¿verdad?, amén, clamemos a Él. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Entonces nosotros tenemos, hermanos, ¿verdad?, que elevar oraciones delante de su presencia, hermanos, ¿verdad? Siempre es necesario clamar, hermano, como dice el Señor. Clama a mí. Amén. Y yo te voy a responder. A lo mejor pensaríamos: pues por eso no me responde el Señor, porque no clamo. No, sí responde el Señor. Sobre todo cuando derramamos el alma, hermano. No necesitamos estar gritando, pero cuando nos quebranta, cuando estamos en la intimidad con el Señor.
Amén. Pero debemos de clamar al Señor, como dice, hermano. Clamar es pedir imperiosamente algo, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. De esa manera quiere Dios que lo hagamos. ¿Le recuerda algo la mujer sirofeniza o la mujer cananea? Amén. Leemos la escritura. Esta mujer, hermano, ¿verdad? Estaba pidiendo, ¿verdad? Y daba voces, hermano. Amén. Lastimosamente pidiendo la misericordia, pidiendo el favor de Dios. Amén. Y yo no creo, ¿verdad? La mujer nos lo describe la Biblia. Iba tras la multitud, ¿verdad? Y ella, Señor, ayúdame, por favor. Ten misericordia, Señor. Mira, mi hija está bien. Está la tormenta un demonio, Señor. No. Ella gritaba, clamaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es atormentada malamente por un demonio. Y no cesaba de gritar. Entonces el clamor, hermano, ¿verdad? Dios también nos lo pide y debemos de clamar, que no nos avergüence el clamar. Amén. Si le da pena con el hermano que tiene al lado, hermano, pues no le dé pena. Amén. Tenemos que dar voces, ¿verdad? Como dice el Señor así, hermano. Aleluya. Alabamos su nombre. Pero también es necesario creer, hermanos, al Señor, porque tenemos que creer a la oración que hacemos, creer a la palabra que nos deja el Señor, que todo lo que pedimos en oración creyendo lo podemos recibir también. Amén. Dios lo va a hacer, Dios va a obrar. No podemos allegarnos al Señor, ¿verdad, hermano, sin fe o convencidos de que el Señor es poderoso para respondernos? Amén. Es necesario creer, es necesario disponer el corazón, hermano, para perseverar en Dios también. Amén. No podemos nosotros, por ejemplo, una semana sí, otra semana no. 3 días ando en el fervor, ¿verdad? Del Señor, el Espíritu. Y luego viene algún vientecillo por ahí. Y luego ya me incomodo y ya, hermano, ni doblo rodilla, ni busco la presencia del Señor. Mi corazón empieza a sentir otras cosas. Tenemos que perseverar nosotros, disponer el corazón para perseverar en Dios, hermano, ¿verdad? Constantemente buscándole, orándole, buscando el rostro de Dios y la fortaleza del Señor. Alabamos su nombre, porque Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Dios escucha. Y lo digo y lo repito, ¿no? Dios no está sordo. Alguien dijo por ahí que Dios no está sordo, Dios escucha. Amén. A veces pensaríamos que no nos oye, ¿verdad? Y no nos vamos a hacer como los Baales. Le voy a gritar más fuerte porque el hermano Sabino dijo que hay que clamar a ver si me oye. No, tampoco duerme. Este Dios no duerme. Amén. Dios, hermano, sus oídos están atentos. Amén. Aleluya, las oraciones de los justos. Entonces Dios escucha nuestras oraciones y responde, hermano, con poder, hermano. Dice el verso 4 del Salmo 34 que leíamos: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Ahora tenemos que buscar al Señor en tiempo de necesidad, ¿verdad? Pero que no sea solamente en tiempo de necesidad, sino en todo tiempo. Amén. En todo tiempo tenemos que buscar el rostro de Dios. No solamente cuando tengamos un problema, no solamente cuando nosotros estemos pasando una necesidad, hermano. El día de ayer visitábamos una persona en el hospital y platicando y conversaba, me acompañó el hermano Aureliano, ¿verdad? Senior. Amén. Y platicábamos de las cosas que hace Dios y que clama, ¿verdad? Y salía el tema, ¿no? De que hay muchas veces, ¿verdad? Que nos viene una necesidad y queremos tener a la iglesia de rodillas, ¿no? Y obra el Señor milagrosamente y recibimos el milagro y desaparecemos, o ya nos sentimos, ¿verdad?, con fortaleza y ya no seguimos buscando el rostro de Dios. Y tenemos que buscarlo, hermano, continuamente, porque Él escucha nuestras oraciones y responde con poder, porque dice: yo busqué al Señor, dice el salmista, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles serían los temores que estaba pasando David en este tiempo?
Amén. Porque habla mucho de eso y también, ¿verdad, hermano? Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Habla en algunos salmos ahí también, muy cerca, hablando de que el ángel del Señor, ¿verdad?, acampa alrededor de los que le temen y los defiende también. Amén. Y él busca al Señor, dice, me oyó y me libró de todos mis temores. El verso 6 de ese mismo capítulo 34 del Salmo dice, este pobre, ¿qué hizo? Clamó, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Líbrame, ¿verdad?, de mis temores. Pero dice, este pobre clamó al Señor y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Entonces, hermano, Dios escucha nuestras oraciones y responde con poder, hermano. Amén. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas, hermano. Amén. Pero le repito, no solamente vamos a buscar a Dios y a clamar a Dios en el tiempo de la angustia. Sería lo normal, ¿verdad? Porque, hermano, en medio de los temores, en medio de las angustias, pero dice el salmista, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas esas angustias. Amén. Lo importante, hermano, es que, hermano, busquemos al Señor, oremos al Señor, clamemos al Señor, lo busquemos de todo corazón. Amén. Vamos, hermano, a Dios, ¿verdad? Y procurar también, hermano, amén, de que transforme nuestras circunstancias, lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo. Amén. Voy a presentar un examen. ¿Cuántos han estado nerviosos así? Y has leído todo un texto para presentar un examen y se te borra de la mente todos los capítulos quizás que elegiste, ¿no? Amén. Otra cosa, hermanos. Amén. Situaciones, etcétera. Pero vamos a Dios, ¿verdad? Y creyendo, hermano, que tiene cuidado de nosotros. Y Dios responde. Vamos al Señor, procuramos, ¿verdad?, de que Él transforme nuestras circunstancias, pero vamos creyendo y Él obra, como dice el salmista. Amén. Busqué al Señor y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó el Señor. Quiere decir que Dios no, hermano, ¿verdad? Amén. Hace acepción de personas, ¿no? Solamente Él quiere un corazón contrito, humillado delante de Él, hermanos. Amén, pidiendo. Por eso dice, ¿verdad?, la Escritura, si mi pueblo se humillare sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Si buscaren mi rostro, dice. Si oraren a mí. Si se arrepintieren de sus pecados, de sus malos caminos, entonces yo voy a oír ¿desde dónde? Desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y no solamente eso, si seguimos leyendo la Escritura, ¿verdad?, expresa que sus oídos van a estar atentos a la oración que se haga en esa casa, sea en la casa de Dios, ¿verdad? Cuando estaba dedicando, hermanos, ¿verdad?, el templo Salomón, pero también en nuestra casa, en nuestro hogar. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, venimos o tenemos que ir al Señor creyendo que tiene cuidado de nosotros y Dios obra. Dios responde a nuestras oraciones. De hecho, Dios ha respondido, hermano, ¿verdad? Amén. Varias de nuestras peticiones, hermanos. Alabamos al Señor. Santiago dice, ¿verdad?, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, ¿verdad? Pero también dice, hermanos, aleluya, confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Entonces nosotros tenemos que orar, hermano, por nosotros. Siempre le digo yo, oremos unos por otros. Oremos, hermano, aunque el hermano no esté pasando necesidad, hay que estar orando unos por otros, porque Él responde a nuestras oraciones. A lo mejor es muy reservado el hermano o la hermana, ¿verdad? Y no ha
presentado la petición de oración, pero el Señor que la conoce y que estamos orando, ¿no le ha tocado escuchar algún testimonio de esa manera de que, verdad, está orando usted por alguien y de repente da testimonio por el que está orando? Que estaba en alguna situación, ¿verdad?, ya sea adversa o para cualquier problema, y Dios obró. Entonces hay que estar orando, hermanos, también, porque Dios responde a nuestras oraciones, como lo dice la Escritura. Cuando tenemos fe, estamos dando por sentado que Dios va a obrar, hermano, con poder en respuesta a nuestras oraciones, nuestras peticiones. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, hablando en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, amén, verso 24: por tanto digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿verdad? Por tanto, todo os digo, dice, que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando tenemos fe, estamos dando por sentado, ¿verdad?, que Dios, hermano, va a obrar con poder, amén, en respuesta a nuestra oración, a nuestras peticiones que tengamos, cuando lo hacemos con fe, amén, porque el Señor, hermano, no deja en vergüenza, ¿verdad?, a quienes se atreven a creer en Él. No. El versículo 5 del Salmo 34 dice: a Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Amén. A Él miraron y fueron alumbrados. ¿Quiénes, hermanos? Pues los que buscan al Señor y no fueron avergonzados. Entonces, Dios, hermano, nuestro amado Dios, no va a dejar en vergüenza a aquel, ¿verdad?, que se atreve a creer al Señor, a creerle a Él. No va a ser avergonzado jamás. A lo mejor y nos quedarán avergonzar, ¿verdad? Pero no, Dios va a salir en defensa nuestra, a favor nuestro. Dios va a mover algo, hermano. No va a permitir que seamos avergonzados nunca. A su nombre. Ahora, también Dios va a proveer, ¿verdad?, en las dimensiones físicas y espirituales, hermano. Va a proveer lo que necesitamos, lo físico, lo material, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Y leíamos el versículo 9 y 10 del Salmo 34: temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Amén. Ahora, aquí, hermano, ¿verdad?, espiritualmente el Señor nos puede llenar y dar, ¿verdad? Pero tenemos que temer al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, al Dios de la gloria, hermano. Amén. ¿Quiénes? Dice que sus santos. Temed al Señor vosotros sus santos, porque no hay falta de ningún bien, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces nos los da en el aspecto espiritual y físico, ¿no?, la promesa. Y lo hace el Señor. Alabamos su nombre. ¿A cuánto nos ha faltado, hermanos? Amén. El alimento. Aquí dice y pone, por ejemplo, a los leoncillos, ¿verdad?, que tuvieron hambre, ¿verdad? Necesitaron y tuvieron hambre los leoncillos. Pero los que buscan, dice, al Señor, no tendrán falta de ningún bien. Nada. A veces exageramos nosotros, ¿verdad? Ay, no hay nada que comer. Y yo cada rato saco vegetales podridos del refrigerador, saco que no me los alcanzo a comer, ¿verdad? Otras cosas. Mi esposa le echa la culpa al refrigerador. ¿Quiere que le compre uno nuevo? Ay, ese cochinero no sirve, echa a perder todo. No. A lo mejor se echa a perder por abundancia, Padre Cristo. Pero no necesitamos, hermano, no vamos a tener necesidad de nada. Pero me llama la atención, dice, no tendrán falta de ningún bien. O sea, todo lo bueno va a venir para nosotros, cosas de bien. ¿Cuáles son los pensamientos del Señor para nosotros?
de bien. Amén. Pero dice algo muy claro también, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Dice siguiente: y vosotros me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Planes de bien y no de mal, para que alcancéis el fin que esperáis. Son planes de paz para nosotros, hermano. Amén. Y son las cosas que alcanzamos porque Él provee, ¿verdad? En esas dos dimensiones de lo físico y lo espiritual también. Ahora Dios, hermano, valora nuestro compromiso también y nuestra perseverancia en la oración. A lo mejor, ¿verdad? El hermano Sabino dice que oremos que a la cuarta vigilia y todos decimos amén. Al cabo no me ve, pero Dios evalúa eso. Aunque no se lo diga el pastor, aunque no le diga o le motive a alguien más, porque Dios va a valorar nuestro compromiso que tenemos con Él, nuestra perseverancia en la oración. ¿Alabamos su nombre? Amén. Porque Dios va a responder a nuestra necesidad. Dios va a valorar el compromiso, la perseverancia que tenemos nosotros, ¿verdad? En esto, como cuántos queremos estar con el Señor, tener la vida eterna, por ejemplo. Me gustan mucho las palabras que dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, creo, ¿verdad? Y me gusta tanto que ni me lo sé completo el verso, ¿verdad? Pero en los que perseverando en bien, hacer o obrar, dice, ¿verdad? Buscan, ayúdeme, gloria y honra, la inmortalidad y la vida eterna, ¿verdad? Amén. Entonces, eso se va a lograr, hermano, ¿verdad? En la perseverancia que tenemos nosotros con Dios y sobre todo en la oración también. No podemos descuidarla. Si tan solo tenemos fe, lo imposible va a ser posible con la oración. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Mateo 17:20. Amén. Cuando le preguntan los discípulos, ¿verdad? Oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dice: por vuestra incredulidad, por vuestra poca fe. Amén. Porque dice: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces quiere decir que con solo tener fe, hermano, nosotros lo imposible se hace posible con la oración que hagamos al Señor. No creo que sea necesario, ¿verdad? Siguiendo en el capítulo 5 de Santiago, después de hablar, ¿verdad?, de la oración eficaz, obrando eficazmente, puede mucho. Y nos pone, por ejemplo, a Elías, el profeta, ¿verdad? Amén. Y dice, ¿verdad?, que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oró, dice, y dejó de llover por 3 años y medio. Y volvió a orar Elías y el Señor dio la lluvia nuevamente del cielo. Entonces, con fe, si tan solo tuviéramos fe, lo imposible va a ser posible con la oración que hagamos, hermano. Y los discípulos recibieron una lección, hermanos, ¿verdad? Aquí, y ellos tenían ese problema, no creían, había incredulidad en sus corazones, como hay incredulidad en muchos creyentes. Aquí no, pero hay una gran cantidad de hermanos, ¿verdad? En el mundo cristiano, de que no sé si nos conducimos por inercia solamente y vamos, salimos, ¿verdad? Como si fuera el desfile de un circo que llega al pueblo y que entra y sale nomás, ¿no? De un pueblo. Amén. Y es que en los discípulos había eso en su corazón, había incredulidad, no creían. Se les aparece el Señor y no creían. Se les aparece a los 11 mismos, ¿verdad?, en una ocasión, y les censura la incredulidad de ellos de no haber creído, ¿verdad?, en Él. Amén. Y les amonesta, les censura eso. Yo no sé qué tantas palabras le haya dicho el Señor, ¿verdad? Pero lo que dice Marcos es que le censura la incredulidad de ellos de no haber creído, hermano, ¿verdad?, que le habían visto resucitado. Amén.
Y les dice el Señor, ¿verdad? Que después de censurarle, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Van a echar fuera demonios, van a tomar serpientes, van a beber cosa mortífera y no os dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, les dice. Amén. Después de haber resucitado el Señor. Y fueron varias ocasiones en las cuales se vieron los discípulos, hermano, con ese dilema o ese problema, ¿verdad?, de incredulidad en sus corazones. Que no pase en nosotros, porque si tan solo tenemos fe, lo imposible se hace posible con la oración que hagamos ferviente al Señor. Porque dijo el Señor, aleluya, de cierto digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiere decir que los discípulos no tenían ni un ápice de fe en ellos. No había fe en ellos. Amén. Señor advirtió sobre la necesidad de estar alertas también, siempre dispuestos para orar y evitar, hermanos, amén. Gloria a Dios, que haya pecado en nuestra vida. Amén. Y le refirió una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, dice la Escritura. Constantes, ¿verdad?, en la oración, hermanos. Si apartamos entonces, mire, el pecado de nuestra vida, como compartíamos el domingo, ¿verdad? Tenemos nosotros que confesar nuestras faltas, nuestros pecados ocultos, nuestros pecados que no confesamos. A veces decimos, no, pues el Señor sabe todas las cosas, pero a Él le agrada que se lo digamos, ¿verdad? Llegaba yo a mi casa, ¿verdad?, muy así. ¿Dónde andabas? Mi padre, ¿verdad?, o mi madre. Él sabía dónde andaba. Amén. Él sabía. Y yo sabía también que iba a recibir un castigo, ¿no?, por haber desobedecido. Y le tenía que decir, no, una mentira, no andaba allá. Ah, sí. Y no es cierto. Así. Ok. En una ocasión, ¿verdad?, mis hermanos más mayores, cuando estaban adolescentes o jóvenes, pues había muchas cosas en el pueblo, sembradíos, ¿verdad?, huertas de mangos, huertas de plátanos, amén. Y ahí luego a la salida del pueblo, ¿verdad?, saliendo hacia las tierras de cultivo, las primeras parcelas, ahí había un señor que tenía la parcela, un sembradío de camotes. Y luego llegó el señor, el dueño, a la casa, contaba mi padre y mi madre, y más mi madre, ¿no? Y le hablaba, chico, en la medianoche. Y ya el perro ladrando se levanta y pues, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Bien. Oye, le dice, ¿no te falta ni uno de los muchachos? Y salió mi madre. No, dice, aquí están todos mis niños, están acostados, dormidos, decía mi madre. Todos sus niños, ¿verdad? ¿A poco? Sí. No, es que aquí te traigo unos, dos, dice que son tuyos, dice. Pues estos muchachos levantaban y se habían ido a robar camotes y los agarró el dueño, ¿no? Ahora, Dios quiere que le confesemos. Él sabe todas las cosas, ¿verdad? ¿Dónde andabas? Andaba para allá. No es cierto, te vieron allá, me dijeron, y todas las cosas, hermano. Pero a Dios le agrada que le confesemos, o sea, que voluntariamente le digamos, Señor, yo soy falto, Señor, perdóname, Señor. Amén. O como dijo David, mis errores, ¿quién los conocerá, verdad? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces vamos nosotros, hermanos, ¿verdad?, a venir delante del Señor, apartarnos del pecado de nuestra vida. Y Dios va a responder con poder, porque dice el Señor, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Así dice Juan 9:31 del Evangelio. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces me pongo a meditar, y deberíamos de meditar, ¿verdad? Si estoy en pecado y ore y pues no me oye Dios, ¿verdad?
Porque el Señor dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye y a su nombre. Entonces, si perseveramos en la oración, hermano, Dios responderá de una manera sobrenatural, hermano. Amén. Él va a responder, aleluya, como dice la Escritura, hermanos, aleluya. Amén. Entonces, vamos a venir al Señor, y cuando vamos al Señor en oración es necesario que tengamos, hermanos, amén, conciencia de que no solo es la voluntad de Él, sino que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, responde con poder a nuestro clamor, a la oración que hacemos, hermanos. Y no podemos, hermanos, perder el horizonte, no podemos perder la brújula, amén, desconociendo que lo, hermano, posible se hace posible, o lo imposible se hace posible cuando oramos, cuando creemos. Y si es necesario, hermanos, perseveremos en alcanzar también, amén, el milagro. Amén. Si no responde el Señor a la una, pues a la segunda, a la tercera, hasta que responda el Señor. No nos cansemos, hermano, ¿verdad?, de seguir buscando el rostro de Dios. Hay que tener en cuenta que hay factores también que pueden poner tropiezo a la oración, hermanos, amén. Y de ahí la necesidad de perseverar en el clamor, ¿verdad? Está Daniel orando, ya sabe por lo que estaba orando, ¿verdad?, por su pueblo. Iban a ser libertados, el Señor le había dado revelación. No comió, ¿verdad?, ni bebió agua, y estaba orando y orando. Él perseveró en la oración. Habían pasado 3 semanas, dice la Biblia, cuando viene, ¿verdad?, el ángel del Señor y lo toca su hombro y le dice: varón de deseos. ¿Qué deseaba Daniel? Ver la libertad de su pueblo, poder ver la gloria de Dios manifestado, poder ver lo que Dios había profetizado 70 años antes, hermanos, ¿verdad? Varón de deseos. Tu oración ha sido escuchada desde el primer día en que la hiciste, pero el príncipe de Persia se opone. He aquí, Miguel está peleando con él, y yo he venido solamente para avisarte. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que hay factores, ¿verdad?, que pueden poner tropiezo a la oración. El enemigo es uno, ¿verdad? Nuestra humanidad, pues también, la carne no quiere orar, pero vamos a enlutarla para que esté débil, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, de ahí, ¿verdad?, pues la necesidad de perseverar como lo hizo Daniel. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Oremos por la familia Bojorquez, por mi hermana Magda, hermano Aldo. Andan enfermos, ¿verdad? Andan con infección en la garganta, a lo mejor, no sé, tosiendo, ¿verdad?, y cosas así. Les diagnosticaron COVID, ¿no?, el virus del COVID, ¿no? Están en tratamiento. Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos también por hermana Carlota Navarro, ¿verdad?, que está en el hospital. Estuvimos orando por ella el día de ayer. Amén. Y le digo: usted confiese cosas, usted diga: soy fuerte, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, dijo. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y es que a veces nos tenemos que hablar a nosotros mismos las promesas de Dios. Oremos por ella, ¿verdad? Estaba en el hospital el día de ayer. Esperemos que el Señor haga la